Ser podcast. La sala de máquinas. Sigue La Ventana, entreteniéndoles y enseñándoles cositas que de paso también las aprendemos los que hacemos La Ventana. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos aprendiendo en esta sala de máquinas cómo es la sala de máquinas, por así decirlo, del Museo del Traje de Madrid o del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. Porque ya saben ustedes que aquí lo que nos gusta es aprender cómo se utiliza la tecnología y la ciencia, las distintas ciencias, en esas cosas tan apasionantes como son no solamente los museos que habíamos hablado la semana pasada, sino ahora nos vamos a excavaciones. Otro día estuvimos hablando, por supuesto, de coches y la semana que viene hablaremos de temas completamente distintos, por ejemplo, de algoritmos como el que hemos mencionado a las 4 de la tarde, algoritmos de recomendación, por ejemplo, por qué les recomienda a ustedes una película u otra, una plataforma o una canción u otra. Bueno, pero ya decía que hoy es el día de irse de excavaciones, de mancharse un poquito y de hablar de paleontología y de arqueología. No hemos conseguido que vinieran ni Harrison Ford ni el propio Indiana Jones, pero sí hemos conseguido que se viniera a esta sala de máquinas un arqueólogo que es Alejandro Jiménez, que es egiptólogo, concretamente investigador de la Universidad de Jaén y que dirige desde el año 2008 la misión arqueológica de la necrópolis de Kebet el Hawa en Asuán, en el sur de Egipto, y que ya está ahí en línea, si yo no me equivoco. Alejandro, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acercarte a Radio Jaén a echar este ratito en la sala de máquinas. Supongo que Indiana Jones está lejísimos de lo que es un arqueólogo real, ¿no? Sí, a ver, yo lo suelo decir siempre en broma, ¿no? Pero lo bueno que la diferencia principal entre Indiana Jones y yo es que no me tengo que pegar con nazis, ¿no? Para poder llevar a cabo mi trabajo. También es verdad que la tecnología que se observa en esas películas, pues evidentemente es la de los años 30, 40 y ahora hemos avanzado mucho, que son cosas de las que vamos a hablar enseguida, porque también vamos a hablar de la parte que es ya de la paleontología, que también hay excavaciones, pero son de distinto tipo y con distintos fines y con distinta materia. Tenemos a María Martinón, que es médico y paleoantropóloga y además es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Cuando tiene algún rato libre, además es una de las codirectoras de Atapuerca. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Si alguien que no tenga ni idea me pregunta cuando salga del programa, oye, ¿qué diferencia había entre la arqueología y la paleontología? ¿Cómo se lo podemos explicar fácilmente? Bueno, pues... Venga, me da igual, cualquiera de los dos, venga. Venga tú, Alejandro, venga. Venga, gracias. Bueno, básicamente nos dedicamos a periodos históricos diferentes y sobre todo en la metodología de excavación. Ellos trabajan más probablemente el microespacio y tienen la capacidad de hacer un mayor número de análisis. Nosotros, en cambio, estamos más restringidos. No sé si me quedo corto. Venga, Mira, María. Nada, eso podría ser un aspecto y otro que a veces yo lo digo también en broma con mi hermano. Tengo un hermano que es arqueólogo, ¿no? Y siempre decíamos, incluso pensando en el tema de Egipto, diría, uno estudia la momia y el otro el sarcófago. Yo realmente me dedicaría dentro de la paleoantropología, sobre todo al estudio y la caracterización de los restos humanos, y realmente en nuestro ámbito, en el estudio del pasado de la evolución humana, el arqueólogo se centraría principalmente también en el análisis ya todo de la cultura material, de la parte de las industrias, del comportamiento y de las herramientas. Pero bueno, simplificándolo mucho, podríamos decir que de alguna manera es eso. Pero también es verdad que luego ya en nuestro día a día hay diferencias de escala o de metodologías, de lo que hace Alejandro, lo que podemos hacer nosotros, pero también a la vez muchas cosas muy similares, sobre todo en esencia. Alejandro, cuéntanos así brevemente cómo es esa misión que llevas liderando desde 2008, una misión arqueológica ahí en el sur de Egipto. Bueno, pues nosotros desembarcamos en 2008 con la intención de excavar una tumba y llevamos ya cerca de 20 tumbas excavadas. Nos dedicamos a tratar de conocer más acerca de la vida y de la muerte de la gente que gobernaba la frontera sur de Egipto hace unos 4.000 años. Y hemos tenido la suerte de encontrar bastantes cámaras intactas
intactas, unos contextos que nadie ha tocado desde que los enterraron y por lo tanto nos ofrece una oportunidad única para conocer más sobre los antiguos egipcios. Y María, lo ultimísimo que estáis haciendo en Atapuerca, yo recuerdo a todo el mundo que Atapuerca es como el parque de atracciones de todos los paleontólogos del mundo, porque es el lugar con mayor número de registros y de donde están saliendo realmente la mayor cantidad de ciencia relacionada con la evolución del hombre. Por ejemplo, les recuerdo aquel famoso Homo antequesor, que es un hallazgo puramente español de Atapuerca, pero ¿en qué estáis exactamente últimamente? Pues mira, como bien dices, es un parque de atracciones y tiene muchas atracciones muy diferentes, con gustos para todos y para todos los riesgos. Pero en estos momentos voy a decir que el parque está abierto y le estamos dando a todo, porque en realidad lo que es espectacular dentro de Atapuerca es que no es que estemos hablando de un solo yacimiento, sino que estamos hablando de ese parque temático, de un conjunto de al menos 10 yacimientos diferentes que se excavan a un tiempo y que van cubriendo periodos diferentes. Es como una gran enciclopedia en la que tenemos capítulos que cubren desde lo más antiguo que tenemos en Europa, que sería la excavación, por ejemplo, de yacimientos como el de la Sima del Elefante, que con restos de al menos, probablemente más, 1,2 millones de años, tenemos al europeo, al ser humano más antiguo que tenemos en Europa, de esa antigüedad. Pero luego tenemos también, como hablabas, pues el yacimiento de un antecesor, que sería, en su tiempo fue el primer europeo, ahora ya se ha quedado desbancado por los restos de la Sima del Elefante, pero es muy interesante porque tendríamos, por ejemplo, el estudio de la evidencia más antigua humana que tenemos de canibalismo, y después ya un poquito más reciente, pero casi nada, estaríamos hablando de casi medio millón de años, tenemos el yacimiento de la Sima de los Huesos, donde se ha acumulado pues eso, nada, anteayer, como quien dice, pero tendríamos quizá la evidencia más antigua de una acumulación mortuaria. No podemos hablar claramente todavía de funerario, como estaría hablando ahora Alejandro, ya con un nivel de precisión y de detalle sobre ese comportamiento funerario, pero sí probablemente la primera acumulación intencional, cuando se deposita de forma proactiva y clara, con intención, el cuerpo de alguien que ha fallecido en un lugar determinado. Nos interesa mucho en la sala de máquinas de La Ventana saber las tecnologías que utilizáis, porque la gente cree que la tecnología se ciñe solamente al móvil que tienen en la mano, a los algoritmos de cálculo de todo tipo, a la informática, no sé, pero nos interesa mucho saber que verdaderamente vosotros utilizáis muchísimo diferentes tecnologías, que principalmente, ¿cuáles son? Por ejemplo, la primera vez que uno va a iniciar una excavación arqueológica, ¿qué es lo primero que saca de la bolsa? ¿Un radar? En fin, ¿cuáles son las tecnologías más habituales? Bueno, cuando llega a un yacimiento arqueológico, lo primero que tienes que hacer es un estudio geológico. En nuestro caso, pues básicamente para ver si las tumbas que íbamos a excavar se nos iban a caer sobre la cabeza, ¿no? Luego, lógicamente, si tienes la posibilidad y la geología lo permite, porque a veces hay estratos de hierro que pueden enmascarar los resultados, pues puedes hacer un georradar, ¿no? Si estás sobre todo buscando estructuras domésticas. Y luego, sobre todo, la topografía. La topografía ahora se puede hacer con dron. En Egipto está prohibido, tienen que hacértelo las autoridades egipcias, el ejército egipcio. Pero bueno, aún así nos inventamos métodos nuevos, quizás más complejos, pero digamos que llevamos a cabo eso de problema-solución, ¿no? Y bueno, pues sobre todo lo que nos permite el construir la topografía del sitio es localizarnos en el espacio, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a trabajar pues como tradicionalmente se ha hecho en arqueología, básicamente excavando, sí. María, nosotros os imaginamos siempre con el piolet ahí dándole y con mucho cuidadito y con esta especie de cepillitos que tenéis para no hacer daño a las muestras, pero supongo que también habrá una parte de tecnología previa para saber por dónde seguir o qué parte puede ser más interesante. Sí, tenemos, mira, muchas cosas en común, como estaba comentando Alejandro. Nosotros tenemos un abanico de herramientas amplísimo. Hay una parte que también yo creo que es insustituible cuando la gente tiene miedo que ahora viene la inteligencia artificial y nos va a sustituir, se sienten amenazadas. No, los yacimientos de cualquier tipo, de cualquier época, hay que excavarlos. Y uno lo puede hacer, no nos pueden sustituir de momento, sí nos puede asistir la tecnología, pero no nos puede sustituir. Entonces ahí hay técnicas ya de excavación. En nuestro caso, dependiendo del yacimiento, tiene
unas condiciones, una dureza, unas necesidades, una fragilidad diferente, y sí, puede ir desde el pincel al martillo o a veces incluso martillos neumáticos. O sea que nada, un trabajo fino, pero también un trabajo fino muy guiado a veces no es tan fino. Y sí que es verdad que también es fundamental para nosotros todo este trabajo que estáis comentando del conocimiento del contexto y de la geología. Sí. No vamos a ciegas, ¿vale? Pues es verdad que hay lugares en los que puedes tener más suerte por la riqueza que tiene, como es en el caso de Atapuerca, y que bueno, sabemos que es una tierra muy generosa, ¿no? La manera cuando la trabajamos, pero nosotros también tenemos muchísimas y aplicamos muchas tecnologías, lo que hablábamos de análisis 3D y de cartografía, lo que en este caso nosotros, por ejemplo, sí no tenemos ese problema pidiendo los permisos correspondientes, sí podemos utilizar drones y con tecnología de estas LIDAR que con pulsos láser pues elimina la vegetación y nos permite hacer como un escaneo del terreno y del paisaje e identificar dónde puede haber irregularidades o posibles entradas de cueva. O sea que vamos un poco orientándonos en ese paisaje sobre lo que podemos encontrar, y con todo ese tipo de estudios, incluso con estudios de georradar, de técnicas geofísicas, podemos escanear el suelo, el subsuelo, y poder incluso un poco estudiar detectando esos cambios donde puede haber posibles rellenos que luego potencialmente excavaremos. O sea que es verdad que nos asiste la tecnología, pero es importantísimo el contexto. Podemos tener un superactor, mira, ahí tienes a Harrison Ford y a Indiana Jones, pero si no tenemos un contexto para el fósil, claro, si no tenemos realmente ese escenario, es como tener eso, el gran actor ya fichado, pero no tenemos guión ni película. Alejandro, eso es un poco lo que importa. Alejandro, perdóname, María, estaba pensando si las tecnologías que utilizáis vosotros son parecidas, esta de hacer un poco de prospección con drones, con láser, en fin, haciendo este mapeo. Nosotros la suerte que tenemos es que no tenemos que hacer LIDAR porque no tenemos vegetación, estamos en el desierto y entonces esa tecnología no la podemos evitar, ¿no? Pero básicamente sí, lo que sí hacemos, por ejemplo, y está dando unos resultados bastante buenos, es la reconstrucción en 3D, no la reconstrucción, sino la documentación en 3D de las tumbas, que nos permiten tener una orientación perfecta de las tumbas. Y por ejemplo hemos llegado a descubrir que el monumento funerario más privado de Egipto más antiguo, que está orientado perfectamente al solsticio de invierno. Y te quedas alucinado porque dices, bueno, hace 3.800 años una tumba la construyeron perfectamente orientada al solsticio de invierno, porque precisamente a partir de ese día los días tienen más luz, ¿no? Y significa el renacimiento. Y bueno, pues todo este tipo de tecnologías, como por ejemplo, y María lo conocerá perfectamente bien, también nos permite pues estudiar la fauna, los parásitos que tenían los difuntos, porque en nuestro caso, en esa parte de Egipto y durante ese periodo, las momias no eran evisceradas, es decir, no las vaciaban, no les quitaban las vísceras, y entonces pues se pudrieron con el cuerpo, y esos restos de lo que serían los intestinos, los órganos, se quedaron parcialmente en la pelvis, por ejemplo, y estamos ahora intentando reconstruir las posibles causas de muerte del difunto o los parásitos que tuvieron. Yo recuerdo hace como 15 años ya que se hizo con Tutankamón, se le hizo, no sé si era una espectrometría o si era un PET o si era una resonancia magnética, en fin, uno podía visitar en la web de National Geographic una especie de super radiografía en 3D que uno iba visitando, y ahí es donde dijeron, bueno, tiene una herida en la base del cráneo que puede ser el origen de su muerte. Sí, no, de hecho nosotros hemos hecho tags a las momias, tomografías axiales computarizadas en el Hospital Universitario de Asuán. Y bueno, pues por ejemplo nos ha permitido, y eso es un artículo que va a salir dentro de poco, reconstruir la cara del hermano de un gobernador, de un niño que se murió con 8 o 9 años, ¿no? Y entonces pues es darle esa dimensión humana, al fin y al cabo, a una personita que sigue envuelta en las vendas, y que gracias a esa técnica no invasiva no hemos tenido que destruir para ver de qué podía haber muerto. No hemos determinado la causa de muerte, probablemente se moriría de una pulmonía o de alguna enfermedad intestinal, pero sí que hemos podido darle ese toque humano a un niño que formó parte de la clase dirigente del Antiguo Egipto. María Martínón, en Atapuerca yo supongo que el proceso es parecido, solo que en Egipto el problema es que por política del Estado, para que no se haga un expolio tremendo como ya se hizo durante décadas, vayan sino al Museo Británico y descubran las maravillas de Egipto en pleno Londres, pues tienen que estudiar, como decía Alejandro, las piezas
piezas allí y con material de allí. Pero vosotros en Atapuerca creo que tenéis tal nivel de extracción que no lo hacéis ni siquiera en vuestros propios centros, sino que tenéis acuerdos con universidades donde luego se les mete dentro de todo ese tipo de tecnologías o se hace todos los análisis químicos, porque no daríais abasto entre vuestras instituciones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que eso es un poco el sistema que todos utilizamos. Trabajamos principalmente a través de proyectos de investigación y en esos proyectos de investigación existen equipos que lideran principalmente el diseño, la estrategia, cuáles son las preguntas que queremos contestar, qué tipo de tecnologías necesitamos, pero sobre todo en nuestro ámbito es un ámbito extremadamente colaborativo, porque realmente necesitamos eso, reconstruir ese contexto y no nos basta simplemente un fósil o una herramienta, tenemos que saber qué antigüedad tiene, en qué contexto se ha encontrado, por qué se ha acumulado allí, va a ser una historia completamente diferente la que nos cuente. En ese sentido, sí que es verdad pues que contamos con diferentes colaboraciones, equipos e instituciones. En mi caso, pues voy a hablar sobre todo pues de la que tengo la suerte de dirigir, que es el CNIE, que es un Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que es también una instalación científico-técnica singular que tiene un conjunto de laboratorios y un personal muy especializado que nos permiten hacer ese tipo de análisis, pues sí, con colaboraciones, pero a nosotros nos gustaría, es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, que nosotros mismos en nuestro propio país podamos liderar esas tecnologías emergentes. Como comentaba Alejandro, nos interesa conocer, es otra escala temporal, pero es lo mismo. Todos estos seres humanos que nos encontramos, queremos darles una identidad, queremos ponerles un nombre, queremos saber quiénes eran, cómo vivían y cómo morían. Y en ese sentido también hacemos el estudio de las enfermedades, del metabolismo, y podemos aplicar técnicas también moleculares, que es una de las grandes aventuras que estamos estrenando ahora en el CNIE, que es ya no solo el análisis del ADN, que ha sido una revolución en nuestro campo, poder estudiar y recuperar ADN de especies humanas tan antiguas, sino que ahora damos el salto a las proteínas, la paleoproteómica, que nos permite estudiar las proteínas que encontramos en restos de mucha antigüedad, que nos permite ir mucho más atrás en el tiempo. En el caso del ADN tenemos casos insólitos como haber sido capaces de recuperar ADN de 500.000 años de antigüedad, aquellos homínidos de los que hablábamos de la cima de los huesos, pero en el caso de las proteínas pueden llegar a conservarse hasta millones de años, y en este caso las recuperamos de Homo antecessor y vino a ratificar las hipótesis que teníamos sobre cómo se relacionaba con las demás especies humanas, y ahora pues tratamos de investigar ya aspectos más relacionados con metabolismo, fisiología, salud, dieta. Bueno, ese es un poco el salto, imaginarnos los vivos. Pero es una preciosidad lo de imaginar los vivos, porque además tenéis que sacar algunas conclusiones acerca del modo en el que vivían o del que se relacionaban, cuando de eso ya no hay una tecnología tan concreta. Es decir, pongo el ejemplo, tú me corriges si yo me equivoco, María, estoy hablando de memoria, sí. Pero por ejemplo descubristeis que aquello que llamábamos la selección natural de, bueno, tú estás malito, tendrás que quedarte aquí, lo sentimos mucho porque nosotros tenemos que sobrevivir e irnos, se desmintió en Atapuerca porque se encontró a alguien que tenía malformaciones, y claro, vosotros tenéis que saber, o sea, de algo que era fisiológico, que era anatómico, que era cómo estaba hecho el cuerpo de esa persona, colegisteis que realmente existía la solidaridad. Me parece que es una ligazón preciosa. Sí, y el cuidado. Sí, es muy importante porque habla de nosotros la manera en la que nos relacionamos con otros seres humanos. Vamos a decir vivos y muertos, porque también cuando empezamos a encontrar todas las evidencias de comportamiento funerario significa que las personas, aun cuando están difuntas, significan algo para nosotros. Pero el caso de encontrar e identificar enfermedades en el registro fósil, en vez de estar dándonos una historia sobre debilidad y fragilidad, es todo lo contrario. Es como las cicatrices. Las cicatrices las lleva el que ha sobrevivido a ese daño. Si no, no las tendrías. Cuando encontramos un gran repertorio en la cima de los huesos, por ejemplo, de patologías de una niña, Benjamina, que fue una niña que sobrevivió con una deformación craneal que probablemente afectaba a su desarrollo psicomotor o incluso a sus niveles de capacidad, ¿no? Sí. Y a pesar de todo lo cual sobrevivió hasta una edad de 9-10 años, significa que hay un grupo que la toleró. ¿No? Un grupo que toleraba esa diversidad o esas dificultades añadidas y que no lo dejó atrás. Entonces, la lectura que podemos hacer de cosas que creemos que no fosilizan, como puede ser la compasión o como pueden ser los sentimientos, en realidad sí fosilizan a través del impacto que dejan en los restos que nosotros nos encontramos. Nos cuenta también la historia del grupo al que perteneció ese individuo que nosotros estamos estudiando. Alejandro, en la egiptología también tenéis un montón de indicios que vais recogiendo en modo de lo que sea, vasijas o cuerpos o cualquier tipo de
de resto, pero para analizarlo y sacar esas conclusiones de las que hablaba María Martínón, tenéis una panoplia de profesionales y de científicos de todos los tipos, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que otro egiptólogo español, en realidad llamamos egiptólogo para abreviar, pero él es filólogo. Lo que él hace, lo que empezó haciendo fue leyendo documentos, leyendo jeroglíficos de paredes. ¿Cuáles son todas las disciplinas que tú tienes en una excavación o que van pasando por una excavación para poder sacar todas esas conclusiones que no podéis sacar directamente de lo que es el resto material? Bueno, yo siempre suelo decir que por nuestro proyecto pasa todo tipo de especialistas, menos abogados y psicólogos, tenemos de todo. Pues, por ejemplo, tenemos desde ingenieros, arquitectos, arqueólogos, egiptólogos, ceramólogos, los que se encargan de estudiar la cerámica, que para nosotros es muy importante porque nos da la cronología. Tú estás excavando en Egipto y, lógicamente, no te encuentras generalmente allí el papiro con el cartucho del faraón, con el nombre del faraón, sino que tienes que datar a partir de la cerámica. También tenemos dibujantes de bellas artes porque tienen que documentar los objetos, fotógrafos, geólogos, topógrafos, antropólogos físicos, y dentro de la antropología física pues tenemos expertos en parasitología, como decía anteriormente, expertos en el estudio de los dientes para ver la dieta que tenían. Ahora vamos a añadir biólogos para hacer análisis de ADN de los restos vegetales, porque queremos comparar qué diferencia había, pues por ejemplo, en los cereales del Antiguo Egipto y los actuales, ¿no? En qué han cambiado. Vamos a hacer también, tenemos también paleobiólogos para ver el ADN de los individuos, para tratar de determinar si había mucha o poca endogamia, las diferencias que había entre estas personas. En fin, como digo, menos abogados y psicólogos, que algún psicólogo nos vendría bien cuando estamos allí, pues tenemos de todo. Sí. Alguna cosa nos ha contado José Manuel Galán del proyecto Yehuti, que es asombrosa, del mecanismo de trabajo que hay que tener allí, porque uno está en el mejor sentido bajo la vigilancia de las autoridades egipcias para que no desaparezca nada y para poder estudiarlo allí todo, pero claro, tiene sus dificultades. Entonces estoy viendo que en realidad las dos disciplinas, la paleontología y la arqueología, tienen un montón de campos concomitantes y de profesionales que pueden valer tanto para una cosa como para la otra, ¿no, María? Sí, yo creo que sí. O sea, en realidad eso, tenemos los mismos fines con escalas diferentes y con la idiosincrasia de cada uno de nuestros contextos determinados tienen sus dificultades. En nuestro caso, pues el de la preservación, la cantidad de la información que nos llega. Bueno, estamos hablando de una evidencia pues a veces mucho más fragmentaria y limitada, que nos obliga a agudizar el ingenio, ¿no?, de cómo extraer la información que podemos de estos fósiles, de estas piezas, que son menos y son pocas, pero realmente es lo mismo. Nosotros también estamos haciendo ahora un esfuerzo, yo creo que en todos los campos se está desarrollando ya ahora los análisis moleculares e isotópicos, que en nuestro caso es lo mismo. Realmente en nuestro ámbito tenemos también de todo. Voy a decir que psicólogos también y psiquiatras, no solo porque nos atiendan a los que trabajamos en el ámbito, que a veces hace falta, pero sino sobre todo también porque hacemos, por ejemplo, algunos estudios sobre desarrollo cognitivo. Tratamos de inferir los procesos mentales de los homínidos que están detrás de los objetos que encontramos. Tenemos una serie de laboratorios de arqueología experimental en los que tratamos nosotros de reproducir esos procesos y de entender la intención o las circunstancias en las que los homínidos hacen determinados procesos y nosotros somos capaces de leerlos. Y después, por ejemplo, tenemos también muchos físicos y químicos, porque todas las técnicas que utilizamos, por ejemplo, de datación, para saber la antigüedad que tiene un resto, pues en su mayoría muchas de ellas están relacionadas con capacidades físicas, de radiación y de acumulación de energía cósmica de los cuarzos, de los sedimentos en los que encontramos los fósiles, del análisis del esmalte, e incluso podemos hacer estudios de isótopos, y con esos isótopos no solo podemos analizar la antigüedad que tiene un determinado objeto o yacimiento, sino que incluso podemos hacer estudios de dieta y de movilidad. Digamos que cada individuo puede ser una persona, un ser humano, pero también puede ser a lo mejor un animal, dependiendo de dónde se ha criado, de dónde ha comido, va a tener como una especie de código postal geológico, ¿no? Una marca que queda en sus huesos, en sus dientes, que dice de qué lugar es. Por lo tanto, si comparamos esa señal en un animal o en un fósil humano y vemos que es diferente de la señal que deberíamos encontrar si se hubiera alimentado o pasado su infancia allí,
podemos inferir que viene de otro lado. Incluso podemos investigar si ha habido eso, pues gran movilidad del grupo, si no son oriundos de allí, sino que vienen de otras zonas. O sea, realmente es un espectro amplísimo, sí. Alejandro, tú cuéntanos un ejemplo asombroso de haber encontrado una cosa pequeñísima que os ha llevado a una conclusión grandísima o inesperadísima o crucial dentro de lo que estabais investigando. Imagínate un anillo que de repente os cuenta una historia grandísima. Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es el mayor descubrimiento que ha hecho? Pues fue una especie de fuente cerámica que tenía una inscripción muy pequeña y que decía la inscripción Sacheni, la hija del gobernador. Simplemente eso. Bueno, pues gracias a esa inscripción nos permitió conectar dos árboles genealógicos que se conocían desde hacía tiempo y que, bueno, pues ahora sabíamos que eran una simple familia. O, por ejemplo, un artículo que va a salir dentro de poco, yo doy la primicia, pues un texto muy simple y muy ideográfico en el que se le escribe a una persona que ha fallecido y que tendría unos mínimos y rudimentarios conocimientos de escritura jeroglífica. Madre mía, qué maravilla es escucharos siempre. Alejandro Jiménez, egiptólogo, investigador de la Universidad de Jaén y que dirige desde 2008 la misión arqueológica de la necrópolis de Kebet El Shawa. Ya estoy hablando árabe con una facilidad tremenda, en Asuán, al sur de Egipto. Muchas gracias por haber estado en La Ventana hablando de lo que nos gusta, que es la ciencia y la tecnología. Gracias a vosotros. Y María Martinón, otro tanto de lo mismo. Ella, ya saben que es médica y paleoantropóloga y además dirige el CENIE y ya digo que en los ratos libres también es una de las codirectoras de Atapuerca, así que nada, como tienes tiempo libre hoy te podrás ir pronto a la cama, que antes hemos estado hablando de lo de procrastinar para no irse a la cama porque uno ha tenido demasiado trabajo y quiere ver una serie. Pues tú creo que no tienes tiempo para series. Veremos qué hacemos entonces con el resto del día, pero bueno, un placer estar con vosotros. Un gusto, muchísimas gracias María Martinón y gracias, os dejamos con algo que conocéis muy bien, que es el Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles, porque hace ahora 50 años que en Etiopía se encontró un fósil de un homínido que era el más antiguo hasta esa fecha y le llamaron Lucy porque estaba aquella canción sonando en la radio todos los días, el Lucy in the Sky with Diamonds. Vuelve ahora mismo a La Ventana de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.